isla de Pinos Arete, prendido al sur de La Habana, galeón de la flota hispana, ya no andas al garete, no te dispara el mosquete de soldadesca española, ni eres la hermanita sola de Cuba que casi pierde su mejor moneda verde en el cofre de una ola. Su mejor moneda verde en el cofre de una ola. Desde 1933, periodo en que concluye el mandato de Ramón Llorca Soto como alcalde municipal, unas 20 personas ejercieron dicho cargo, entre ellos la primera mujer en alcanzar tan alto rango. Ella sería Mercedes Manet Llané, quien fuese alcaldesa de facto. Es en esta etapa, el 13 de marzo de 1945, que el presidente Ramón Grau San Martín visita la isla acompañada de su Consejo de Ministros. Muchas serían las propuestas dejadas por el gobernante y su equipo de trabajo, pero pocas serían cumplidas. Entre estas, la construcción de la Escuela Superior Primaria Evangelina Cosío y la carretera desde Nueva Gerona hasta Santa Fe. El papel de los comandantes del presidio Modelo, tanto en la época de Machado y la de Batista, sería significativo para la vida política y social, como hemos mencionado antes. Ya a mi lado el profesor e historiador Roberto Ungel. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Como ya sabemos, el 1 de enero de 1959 triunfa la Revolución Cubana. Pero entonces, ¿quién o quiénes asumirían la dirección política y militar de la isla de Pinos? Sí, evidentemente el poder político-militar aquí fue tomado por los presos políticos que se encontraban en la circular número 4 de presidio Modelo. El primer gobernador político, por lo tanto, fue Armando Hart Dávalos, que se encontraba al frente del movimiento 26 de julio, que era la fuerza revolucionaria más importante que existía en aquel momento en el país y particularmente en la isla de Pinos. Y también desde el punto de vista militar, el primer oficial que estuvo al frente ya de este tipo de autoridad fue precisamente José Ramón Fernández, el conocido Gallego Fernández, que era uno de los integrantes del movimiento de los puros que había conspirado contra la dictadura batistiana y que había establecido relaciones de cooperación y vínculos, un estrecho vínculo con el movimiento 26 de julio en la circular número 4. A partir de aquí se comienzan a desencadenar un grupo de dinámicas, sobre todo en el cuartel de Columbia, que era donde radicaba el Estado Mayor General del Ejército Batistiano, y la salida de Hart el día primero y del Gallego Fernández a posterior generó también entonces un cambio en los mandos. Digamos que Montané queda entonces como gobernador político de Isla de Pinos. Posteriormente Montané también tiene que salir con el objetivo de, conjuntamente con Fernández y con Hart, asegurar la llegada de la caravana de la Victoria a La Habana, y particularmente asegurar la llegada de Camilo en la toma del cuartel de Columbia, y por eso entonces se dan cambios muy rápidos que generan, por ejemplo, que a posteriori entonces Jesús Sá se quede como jefe militar designado por el Gallego Fernández en Isla de Pinos, que era también uno de los militares que había conspirado contra el régimen batistiano, y Mariano Rives Pantoja, que queda entonces ya como alcalde revolucionario, ya al igual que Montané, nacido pinero de estas tierras. Como puedes apreciar entonces, los acontecimientos fueron realmente muy rápidos, como también a posteriori, digamos, en el propio año 59,
ya desaparece, en 59, 60, desaparece la estructura del ayuntamiento, o sea, los concejales, los alcaldes, y son nombrados hasta 3 funcionarios, sobre todo revolucionarios, vinculados a las 3 fuerzas revolucionarias más importantes que existían en el país, que eran las que garantizaban la consecución del poder, y se habla entonces de los llamados comisionados, hasta 3 comisionados. Uno de los primeros comisionados designados también fue precisamente Mariano Rive, posteriormente Félix Moa y otras personas que habían estado vinculados a las 2 células del movimiento 26 de julio en Isla de Pino anterior al año 1959. Profe, llama mi atención que reconocidos militares asumieron la jefatura de la región militar de la isla en este periodo. Pero esto no sería una casualidad. La isla siempre ha sido un lugar estratégicamente importante desde el punto de vista militar. Sí, su condición insular extrema en relación con el resto del país, que es una gran isla, evidentemente le da un valor, le confiere, ¿no?, una importancia militar que pudiéramos decir que es estratégica, ¿no?, porque además no estamos hablando de cualquier porción del territorio nacional, estamos hablando de una isla de más de 2.200 kilómetros cuadrados. O sea que su ocupación tendría un efecto importante en relación con el sistema defensivo nacional. Y empieza entonces a ser trasladado hacia este territorio a personas con una experiencia militar, sobre todo en el mando de tropas, con cierto desarrollo en el pensamiento estratégico y al mismo tiempo con capacidad de liderazgo. Y encontramos, digamos, personas tan importantes en el pensamiento militar cubano como el comandante Núñez Alvarado, que después tendría una larga hoja de servicio a nivel en las misiones internacionalistas cubanas. Estamos hablando del comandante Carlos Mil Marrero, que incluso fue designado también como jefe militar de la isla, con la condición de miembro del buró político del Partido Comunista de Cuba, cuando se creó el primer comité central. Tenemos que referirnos obligatoriamente a William Galvez, sobre todo en el periodo de la amenaza de invasión por Girón. Todavía no se sabía si la invasión, el desembarco, se iba a producir por Isla de Pino o se iba a producir por otro lugar de Cuba, y por lo tanto fue necesario vincular a este tipo de personas con experiencia militar, o el propio comandante Pinares, que con posterioridad cae heroicamente en Bolivia junto con el comandante Ernesto Che Guevara. Como tú puedes apreciar entonces, y todos los pineros debemos de tener una idea, la importancia y la relevancia que tenía para la revolución en aquel momento desde el punto de vista estratégico militar este pedazo de la nación cubana. Por eso es que se trató por todos los medios desde los primeros años de la revolución, no solamente de trasladar a este territorio a destacados oficiales, sino también dotaciones, armamento, incrementar el número de los efectivos militares, porque la población pinera era realmente muy escasa, e incluso el hecho de incentivar la enseñanza, digamos, tecnológica también tenía un propósito, digamos, no solamente político, sino también militar, porque los jóvenes que cursaban estas carreras en los tecnológicos, era una enseñanza semimilitar, tenía también una preparación militar. Por lo tanto, siempre la isla, sobre todo posterior al triunfo de la revolución, ha sido un lugar estratégico para el resto de la nación cubana. La mayor parte del sistema defensivo del país está en función de la parte norte del país, ¿no? Aunque yo soy neófito en la materia, no soy un estratega militar, pero evidentemente la isla es un punto importante en la defensa al sur de la isla grande, como decimos ahora. Y es por eso, digamos, que siempre se pensó, como habíamos referido con anterioridad, a reforzar militarmente la isla para evitar que una posible invasión se produjera por este lugar, ¿no? Y es por ello
Incluso eso no falló en la apreciación del posible desarrollo de las actividades del enemigo en la década de 60, eso no falló. Y fíjense que se produjo el bombardeo del buque Baire, que protegía las costas pineras y sobre todo la zona donde estaban la mayor parte de los presos contrarrevolucionarios, aunque en aquel momento se decían que eran prisioneros que habían atentado contra la seguridad del Estado. O sea, se pensó en un momento por la contrarrevolución en ocupar la isla, lo que evidentemente la experiencia militar de quienes estaban aquí, el número de los efectivos y la cantidad de armamentos que se trasladaron para aquí obligó a que la invasión fuera por el punto menos ventajoso. En este caso fue precisamente por Playa Girón, conocida, ¿no?, a nivel mundial como Bahía de Cochín. Por eso entonces que tenemos jefes militares tan importantes y que al mismo tiempo el desempeño de su labor influyó mucho, incluso en que fueran promovidos hasta los cargos de general. O sea, varios jefes militares como Valles Lazo, mismo Verdesia, Quindelamblé, también fue reconocido su contribución en la defensa militar de la entonces región militar de Isla de Pino, hoy sector militar especial, precisamente por el aseguramiento del teatro de operaciones militares que condujo a que la isla siempre fuera, desde el punto de vista estratégico militar, un lugar seguro e inexpugnable.